Hola, hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ah, ya, perfecto. Muy bien, vamos a comenzar la clase entonces. Hoy día nos toca la fórmula leucocitaria relativa. Vamos a ver aquí. Muy bien, aquí tenemos entonces fórmula leucocitaria relativa. Vamos a ver que la fórmula leucocitaria relativa, ustedes han visto que es el número en porcentaje de todos los elementos de la serie blanca, los leucocitos que hay en la sangre. Es decir, esto tenemos que saber de memoria porque nos va a permitir diagnosticar patologías que se manifiestan con alteración de la fórmula leucocitaria relativa. Entonces, fíjense, ya habíamos visto que los glóbulos blancos se dividían en dos tipos: los de la serie mielocítica, que eran los neutrófilos, y los de la serie linfocítica, que eran los linfocitos y monocitos. Entre los neutrófilos tenemos, entre los agranulocitos o polimorfos nucleares, tenemos los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Muy bien, ahora vamos a ver en porcentaje cada uno de ellos. Fíjense que estas células que dicen aquí, callados y segmentados, son células inmaduras. Es decir, son leucocitos que no han llegado a madurar y que también hay un determinado porcentaje en la sangre periférica. Y va de 1 a 5% de callado. Los callados son de 1 a 5% en la fórmula leucocitaria. Y el número absoluto sería de 100 a 150. Pero lo que uno tiene que memorizar es esta primer columna, que es la fórmula leucocitaria relativa. Entonces yo le llevo a preguntar, ¿cuál es el porcentaje de callado en un hemograma normal? Me tiene que decir de 1 a 5%. Y así, de neutrófilo, está entre 50 y 65%. Fíjense que son los más numerosos, los neutrófilos, los segmentados. 50 a 65%. Eosinófilo, de 1 a 5%. Basófilo, de 0 a 1%. Linfocitos, de 30 a 45%. Y monocitos, de 1 a 6%. Esa es la famosa fórmula leucocitaria relativa. Y fíjense que después vamos a ver más adelante que basada en esta fórmula leucocitaria relativa es que nosotros podemos saber si hay un desvío a la izquierda, un desvío a la derecha, esas cosas que vamos a ver más adelante. Sigamos. Clasificación de los leucocitos. Entonces, los leucocitos, nuevamente, fíjense, ya hemos dicho eso, hemos hablado de eso cuando vimos la fórmula, el recuento glóbulo blanco. Los leucocitos, según su origen, se clasifican en la red serie mieloide o mieloidea también, y la serie linfocitoide o linfocítica. Entonces, lo más práctico para aprenderse, serie mieloide y serie linfoide. Dos, según la presencia de granulaciones, granulocitos y agranulocitos. Los agranulocitos son los que no tienen, es decir, esas granulaciones en su citoplasma, que son los monocitos y los linfocitos. Y los granulocitos son los polimorfos nucleares, que eran neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Según la forma de su núcleo, polimorfos nucleares, cuando tienen varios lóbulos del núcleo, y mononucleares, cuando tienen un solo lóbulo del núcleo. Y según su función, hay fagocitos y hay células inmunitarias. Ya, sigamos. Alteraciones de los eosinófilos. Entonces, aquí estamos viendo cuando están aumentados los eosinófilos, se habla de eosinofilia, y cuando están disminuidos los eosinófilos, eso se llama eosinopenia, ¿ya?
Entonces, ¿en qué patologías están aumentadas los eosinófilos? Primero, infecciones parasitarias. Segundo, reacciones alérgicas. Tercero, triquinosis. Ustedes saben que la triquinosis es una parasitosis que se transmite a través de la carne contaminada de cerdo, ¿no? Triquinosis. Y cuarto, drogas. Algunas drogas, algunos medicamentos pueden producir eosinofilia. Entonces, esto nos ayuda ya, como les digo, a orientar nuestro diagnóstico cuando nosotros interpretamos un hemograma. Entonces, si en el hemograma vemos que hay eosinofilia, o sea, aumento de los eosinófilos, están por encima del valor normal de la fórmula leucocitaria, entonces decimos, está con eosinofilia. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, o es una infección parasitaria, o una infección alérgica, o es triquinosis, o ese aumento se debe a algún cierto tipo de medicamento, de droga. 4. ¿En qué caso hay eosinopenia? O sea, disminución de los eosinófilos. Primero, infecciones bacterianas. Segundo, infecciones virales. Tercero, estrés traumático, físico y emotivo. Estrés, fíjense, disminuye los eosinófilos. Y cuarto, tratamiento con adrenalina, ACTH, insulina y histamina. Entonces, en esos 4 casos, vamos a repetir, están disminuidos, pueden estar disminuidos los eosinófilos. Tratamiento con adrenalina, ACTH, insulina, histamina. Segundo, estrés traumático, físico o emotivo. Tercero, infecciones virales. Y cuarto, infecciones bacterianas. Sigamos. Alteraciones del número de leucocitos. Entonces tenemos cuando los leucocitos en su conjunto están aumentados, se llama leucocitosis. Cuando los leucocitos en su conjunto están disminuidos, tenemos las leucopenias. ¿Cuáles son las patologías que pueden dar leucocitosis? Primero, infecciones bacterianas piógenas. 2, inflamaciones. 3, cánceres, o sea, neoplasia, ¿no, verdad? Lo más correcto es hablar no se habla de cáncer. Neoplasia, ese es el nombre técnico médico. Cáncer es un término vulgar, ¿ya? Entonces, ahí deberían haber puesto neoplasia. Cuarto, quemaduras. Y quinto, infarto agudo de miocardio. Entonces, en esas 5 situaciones pueden estar aumentados los leucocitos y hablamos de leucocitosis. Infecciones bacterianas, inflamaciones, neoplasia, quemadura y infarto de miocardio. Ahora, ¿cuándo están disminuidos los leucocitos? ¿En qué patología? Aplasia medular. Aplasia medular es cuando la médula roja de los huesos no produce ningún tipo de célula roja o blanca. Aplasia. Puede haber hipoplasia, que es cuando disminuye la producción, pero ya cuando hay aplasia ya prácticamente no produce. Entonces, aplasia medular, enfermedades virales, tuberculosis, fiebre tifoidea, sida, hepatitis y por drogas también como la fenilbutazona, que es un antiinflamatorio. Esta fenilbutazona era el famoso Tanderil que había antes, no sé si ustedes habrán escuchado, hace unos 20 años se vendía este antiinflamatorio que era la fenilbutazona, que hay todavía, ¿no? Pero ya están superados por esas otras drogas que son los AINES, que son más nuevos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, antes venía esa fenilbutazona con el nombre de Tanderil y se vendía mucho, ¿no? Como antiinflamatorio. Muy bien, entonces, eso tenemos que saber con relación a las leucocitosis y a las leucopenias. Fíjense ustedes por qué hay que saber esa fórmula leucocitaria relativa, porque eso nos va a permitir, si estamos en presencia de leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos, o leucopenia, que es disminución de los mismos. Sigamos. Entonces, glóbulos blancos o leucocitos, ¿cómo se ven al microscopio? Nuevamente estamos insistiendo en eso porque es importante. Ya habíamos visto que, fíjense aquí, los neutrófilos entonces los neutrófilos teníamos, fíjense que tiene un núcleo con varios lóbulos.
de 3 a 5 lóbulos. Estos son los neutrófilos. Los eosinófilos, fíjense que tiene un núcleo con 2 lóbulos. Los monocitos, fíjense que tiene un núcleo, aquí este tiene 4 lóbulos, pero lo importante y lo diferente del monocito y el monocito y el linfocito se parecen mucho, ya lo he dicho en la otra clase. Fíjense que tienen un núcleo grande, ambos, que casi ocupa todo el citoplasma, fíjense el linfocito, un núcleo inmenso. Acá también otro núcleo inmenso que casi ocupa todo el citoplasma. Estos no tienen gránulos, por eso se llama agranulocito, el monocito y el linfocito. Sin embargo, estos otros, que son los polimorfos nucleares, fíjense que en su citoplasma tienen gránulos, fíjense ese pigmento, esas granulaciones que hay en el citoplasma, por eso se llaman granulocitos. Y pueden ser neutrófilos, pueden ser eosinófilos y pueden ser basófilos. ¿Ya? Entonces, para que vayan grabando, cuando vean al microscopio, ya con un recuento de glóbulos blancos, un recuento de glóbulos rojos, etcétera, en este caso de glóbulos blancos, saber distinguir cuándo es monocito, cuándo es linfocito, cuándo es basófilo, cuándo es eosinófilo y cuándo es neutrófilo. Muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos nuevamente, fíjense, para que se vayan grabando, ya yo les había dicho de que el linfocito y el monocito son bastante parecidos con relación al núcleo. Tienen un núcleo grande, inmenso. Este aquí no se ve muy bien. Pero el monocito, como les digo, es bien parecido con el linfocito. Y los otros, que son los polimorfos nucleares, basófilo, eosinófilo y neutrófilo, fíjense que el núcleo, por más que sea de varios lóbulos, pero ocupa poco espacio dentro del citoplasma. Fíjense que aquí está rodeado de bastante citoplasma. Acá también tiene bastante citoplasma, ¿no? Aquí está más teñido, pero esto aquí donde están los gránulos es puro citoplasma. Muy bien, sigamos. Fórmula leucocitaria relativa nuevamente. Entonces, porcentaje de elementos es un recuento de 100 leucocitos. Aquí por practicidad, fíjense que ya ellos sacan un promedio más o menos. Es decir, ya lo hemos visto en la primera diapositiva que había un rango. Por ejemplo, entre 55 de neutrófilos y 65. O 50 y 65. Pero acá ya pone un término medio, son promedios, para que sea más fácil de memorizar. Neutrófilo, 60%. Callado, fíjense, pone 2%. Allá hemos visto que era de 1 a 5%. Pone un valor medio. Eso es más práctico que ustedes también se aprendan la tabla de este tipo. Neutrófilo pone 60, callado 2%, eosinófilo 3%, basófilo 2%, monocitos 8%, linfocitos 25%. Entonces, teniendo este promedio, ya ustedes le pueden dar un rango, por ejemplo, este 3 entre 2 y 4, por ejemplo, este 2 entre 1 y 3, este 8 entre 7 y 9, este 25 está entre 25 y 30. ¿Ya? Entonces, eso no es matemáticamente exacto, es solamente para tener un rango donde ustedes puedan tener un juego de cintura y puedan, es decir, variar un poco, pero dentro de esos dos extremos están los valores medios que tienen que coincidir con un hemograma normal. Y si no coincide porque es muy dispar el valor, entonces ahí ya estamos en presencia de una fórmula leucocitaria relativa patológica, ¿no verdad? Sigamos. Aquí nuevamente las células de la sangre que habíamos visto, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Fíjense que aquí queda bien caracterizado, yo insisto por eso, porque en la prueba práctica, cuando se hace con laboratorio, sí que la hacemos en el examen final, usted tiene que verlos preparados al microscopio y deberían saber reconocer cuál es un neutrófilo, cuál es un eosinófilo, cuál es un basófilo. Y fíjense, como le había dicho yo, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son los granulocitos, ¿ya? O polimorfos nucleares. ¿Y por qué son granulocitos? Porque fíjense que su citoplasma tienen estos gránulos. Aquí están los gránulos de color naranja.
Aquí están los gránulos, fíjense, al medio está el núcleo. El núcleo es pequeño, por eso es que sobra bastante citoplasma. Y en ese citoplasma abundante están los gránulos. Aquí, fíjense, tiene un núcleo bilobulado, con 2 lóbulos, pero también con bastante citoplasma que lo rodea y lleno de gránulos. Acá, fíjense, tiene 4 lóbulos, 1, 2, 3 y 4 el neutrófilo. Puede tener de 3 a 6 lóbulos el neutrófilo. Y también rodeado de bastante citoplasma con gránulos. Entonces, estos son los polimorfos nucleares o granulocitos. Y después tenemos los agranulocitos, que es el monocito y el linfocito. Fíjense que la característica de estos dos, tanto el monocito como el linfocito, es tener un núcleo grande que ocupa casi todo el citoplasma. Fíjense acá. Un núcleo único, generalmente no es lobulado. Aquí el monocito tiene como una muesca, parece como un riñón. Aquí está bien acentuada la muesca, pero muchas veces es medio redondo, y se nota bien esa muesca. Sigamos. Aquí tenemos la fórmula del hemograma normal. Entonces, también solamente para repasar, el hematocrito en el hombre 47%, la mujer 42%. La hemoglobina en el hombre 16 gramos por ciento, la mujer 14 gramos por ciento. Eritrocito es de 5 millones. Aquí hemos dicho que Guyton da 5.200.000 más menos 300.000. Y la mujer 4.800.000 más menos 300.000. Esos son los valores que usted tiene que saber, los que da Guyton, ¿ya? Leucocito, hombre, de 5.000 a 10.000. Aquí no hay mucha diferencia. Guyton lo da de 6.000 a 9.000. ¿Ya? Plaqueta, fíjense, de 150.000 a 300.000. Un valor medio sería 250.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Entonces, aquí están esos valores normales. Sigamos, recuento de leucocitos. Cantidad de leucocitos contados por 50 por milímetro. Bueno, esos nuevamente nos dan los valores de referencia. Adultos da aquí leucocitos de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Después en neonato, o sea, recién nacido, de 10.000 a 25.000. Fíjense que es mucho más. En el adulto es de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. En el recién nacido es de 10.000 a 25.000 por milímetro cúbico. El niño de 1 año, o sea, lactante, ya baja ya un poco, de 8.000 a 15.000. ¿Ya? Es solamente para tener una idea, si es que ustedes llegan a ver un hemograma de un niño o de un neonato, ya sepan de que el recuento de glóbulos blancos en neonatos, fíjense que los blancos son de 10.000 a 25.000 y niños de 1 año de 8.000 a 15.000. ¿No? Si usted viera un hemograma con estos leucocitos y pensaría en una infección, pues están altísimos, ¿no es verdad? Pero ya sepan que en estas edades del neonato y del lactante son normales. Sigamos. Variaciones fisiológicas de la fórmula leucocitaria. Entonces vamos a ver cómo determinados factores hacen variar la fórmula leucocitaria relativa. Por ejemplo, el embarazo. En el embarazo hay una tendencia a la leucocitosis. Entonces, si usted le hace un hemograma a una embarazada, va a ver que tiene aumento de los glóbulos blancos, o sea, tiene leucocitosis. Otro factor, el factor climático. Fíjense que en los países, en las ciudades de clima frío, también la tendencia es que haya mayor leucocitos, una leucocitosis con linfocitosis. O sea, además de estar aumentados los leucocitos, o sea, todos los glóbulos blancos, sobre todo hay mayor tendencia al aumento de los linfocitos, o sea, una linfocitosis. Y con el calor, la tendencia es que aumenta también los leucocitos, pero disminuyen los linfocitos. Entonces hay leucocitosis con linfopenia. O puede haber también linfocitosis con eosinofilia. O sea,
aumentan los linfocitos y aumentan los eosinófilos. Luego tenemos el estrés corporal en el dolor y en el suministro de adrenalina. En estas tres situaciones va a haber también leucocitosis. Puede haber aumento de los leucocitos. Entonces, suministro de adrenalina, dolor y estrés corporal. Vamos al siguiente. Con eso ya tenemos más o menos... Muy bien, aquí no está, yo me olvidé de poner eso, pero también lo pregunto en el examen. Yo pensaba que estaba eso, lo voy a añadir, pero es el asunto de que está en el texto, está en la guía, que es el desvío a la izquierda y el desvío a la derecha. Entonces, cuando nosotros vemos un hemograma, ¿ya? Y vemos que están aumentados, ¿ya? Los neutrófilos, ¿se acuerdan? Los neutrófilos en la fórmula leucocitaria estaban de 50 a 65%, cuando hay 70, 80% de neutrófilos, por ejemplo. Y aparecen callados y segmentados también bastante. Usted ha visto que los callados eran de 1 a 5%, acá estaban 20, 30, 40% de callados, y aparecen los segmentados también, que son formas inmaduras de los leucocitos. Entonces eso va a configurar un desvío a la izquierda. Y eso es sinónimo de que hay una infección bacteriana aguda. Puede ser una apendicitis, puede ser un forúnculo, puede ser un absceso, cualquier cosa. Pero es una infección bacteriana aguda que probablemente sea necesario operar. Si es apendicitis aguda, hay que operar rápido. Si es un absceso, también depende de dónde esté y el tamaño del absceso, hay que operar rápido. ¿No es verdad? Ese es el desvío a la izquierda, que uno lo detecta a través del hemograma y la fórmula leucocitaria. Ahora, sin ese hemograma, en vez de aparecer lo que hemos visto, el desvío a la izquierda, hay lo que se llama el desvío a la derecha. Es cuando la suma de monocitos y linfocitos, que son los agranulocitos que hemos visto, superan a la suma de todos los polimorfos nucleares. Entonces usted suma neutrófilo, basófilo y eosinófilo, ya, y le da una cifra. Y después suma linfocitos y monocitos y le da otra suma. Entonces, cuando la suma de linfocitos y monocitos es superior a la suma de los neutrófilos, o sea, de los polimorfos nucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, se dice que estamos en presencia de una desviación a la derecha. Y eso es sinónimo generalmente de enfermedad viral, ¿no? Por alguna virosis o alguna enfermedad crónica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si hay alguna otra preguntita, ¿quieren hacer?